Hola nuevamente. Bueno, en esta ocasión quisimos partir el episodio en dos. Esta es la segunda parte, la continuación del episodio pasado, en donde tocamos el tema de cómo es que acompañamos desde Tualtepeyolo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en una sesión? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué herramientas ocupamos? ¿No? Como todo este proceso. Y en el episodio pasado, Pati y Mari nos compartieron sus experiencias, sus vivencias en el acompañamiento con las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, en esta ocasión toca compartir como el proceso de las sesiones, de los talleres con las personas adultas. Si bien yo la mayoría de las veces estoy al frente de estas sesiones con las personas adultas, pues también Mari y Pati participan de alguna u otra manera. Pati en algún momento ha facilitado talleres, sesiones de relajación, ¿no? Como de ejercicios de respiración, de yoga, etc. Y Mari pues siempre está ahí, ¿no? Como en las sesiones, como en toda esta parte de registro, pero bueno, pues también obviamente al estar ahí presente, pues está observando como todo el proceso, ¿no? Del acompañamiento, escuchando las experiencias de las señoras, de las familias. Y bueno, también en esta parte de registro que se hace, porque con las personas adultas sí podemos registrar sus participaciones, ¿no? En video y fotografía, pues también, ¿no? De repente hacemos pequeñas entrevistas. Y bueno, desde todo esto que hacemos con las personas adultas, sí de alguna u otra manera, pues todas intervenimos, ¿no? Entonces, para comenzar, les voy a platicar un poco sobre cómo es el proceso para iniciar una sesión y ya si Mari y Pati nos quieren compartir desde sus actividades cómo es que ellas intervienen en este acompañamiento con las personas adultas y pues los impactos más fuertes que han visto con las personas adultas en la sesión, etcétera, etcétera. Entonces, para iniciar y que ustedes sepan un poco sobre cómo es el proceso de iniciar un taller, una sesión con este grupo, pues lo primero que hacemos es como saber quiénes van a ir, ¿no? O sea, saber qué grupo más o menos va a ir, cuántas personas, siempre son aproximados porque por alguna circunstancia, ¿no? Que les llega a salir tanto de diligencias, ¿no? Como de actividades de búsqueda, como cuestiones personales, pues de repente no llegan a ir, pero sí pedimos un número aproximado de asistentes para saber más o menos por dónde va a ir la sesión y conforme a eso, bueno, pues prepararla. Lo que comentaban en el episodio pasado, Pati y Mari, que sí es importante conocer el espacio físico, ¿no? En dónde vamos a estar. Con las personas adultas, digamos que sí es importante por la cuestión de la privacidad, pero pues sí nos podemos adaptar un poco mejor, ¿no? Si es en un espacio abierto, bueno, no pasa nada, ¿no? Todas nos sentamos, pero si de repente prefieren ellas un espacio cerrado por la cuestión de la privacidad. Entonces buscamos que siempre sea como en un salón, ¿no? En un espacio donde todas puedan estar tranquilas y pues eso, seguras, ¿no? Y bueno, cuando vamos a dar inicio a la sesión, si es un primer momento, bueno, la sesión es una sesión diagnóstica para identificar, ¿no? Cuál va a ser el rumbo de las sesiones siguientes. Entonces, pues siempre se empieza presentándonos, ¿no? ¿Quién es Tualtepeyolo? ¿Quiénes somos? Si ya nos conocen. Y también para mí es importante mencionarles por qué estamos ahí en esa sesión, ¿no? O sea, si esa sesión forma parte de un proyecto más grande o si solo es una sesión que nos pidieron ellas mismas, ¿no? Entonces, siempre se les comparte como desde dónde viene esa sesión y cuál es el objetivo. Y bueno, posterior a esto, siempre les pido que se presenten todas para saber quiénes son y saber a quién están buscando, ¿no? A qué familiar están buscando y desde hace cuánto tiempo. Esto es importante para nosotras saber si tienen poco o mucho tiempo en el colectivo, porque si bien pues sí sabemos, ¿no? que los impactos y el dolor y la tristeza siempre permanece, si el proceso no es lineal, ¿no? O sea, de repente pareciera que pueden llevar de una mejor manera esta dificultad
y a veces no, pero sí tiene que ver mucho con el tiempo, ¿no? Sí. O sea, si bien en algún momento nos compartían algunas familias, no es que entre que pasa más tiempo, pues es más doloroso porque la esperanza se va perdiendo, etcétera, pero sí hay otro manejo de emociones, ¿no? Se manejan las emociones de una distinta manera. Esa es desde nuestra percepción, desde mi percepción, desde la experiencia que hemos tenido, ¿no? Con las familias. Entonces, bueno, después de que se presentan todas y todos, pues siempre como en esta manera, en esta charla no tan formal, siempre les pregunto que cómo están. Y la mayoría es como en automático, contestan, bien, pues ahí vamos, ¿no? Pero siempre hay alguien que trae ahí algo atorado y siempre sale como, bueno, yo no estoy tan bien, ¿no? Y a partir de que se suelta una, se suelta el resto, ¿no? Entonces, los talleres con las personas adultas es mucho de escucha, ¿no? Es mucho, mucho de cuidar los espacios de escucha, ¿no? Que uno, si bien de alguna manera estás dirigiendo, ¿no?, la sesión, pero son procesos de escucha. Es cuando hacemos esta pregunta inicial, ¿no?, de cómo están, y alguna de ellas empieza a compartir, no, pues es que yo me he sentido mal, yo no pude dormir, y entonces es como un efecto dominó, ¿no? Ahí van todas, 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 y necesitan ese espacio, ¿no? Ese espacio en donde, ok, vamos aterrizando la sesión, y se empieza a abrir un espacio de diálogo, ¿no?, de escucha, de saber cómo están, y eso nos lleva, pues sí, nos lleva un tiempo. Entonces, esa es como la primera actividad, ¿no? Siempre se abre con eso, porque eso también nos da a nosotras sentido de en el hoy, en el ahora, en el presente, en ese momento del taller. Y bueno, pasando, ¿no?, por ese espacio, por ese momento del cómo estamos, del cómo están, pues de ahí platicamos un poco sobre sus casos, ¿no? Sobre cuánto tiempo llevan buscando a su familiar, ¿no? Cómo ha sido su integración al colectivo. Y luego pasamos por los impactos, ¿no? Se les comparte esta... Se les comparte o compartimos entre todas y todos sobre qué son los impactos psicosociales, ¿no? O sea, intentamos ponerle nombre a esas emociones que todas sienten, y entre todas vamos construyendo eso. Y ahí pues muchas empiezan a identificar, ¿no? Dicen, ah, sí, pues fíjate que a mí de la nada me da enojo, de la nada me da tristeza, pero no es de la nada, no es por esa misma situación. Entonces vamos construyendo, ¿no? Vamos construyendo esa red sobre los diversos impactos que viven, y justo ellas es como muy interesante ver cómo, a pesar de que están en colectivo, de que operan en colectivo, pues están muy enfocadas a la búsqueda, que dejan de lado mucho la cuestión emocional, ¿no?, como esta parte de los autocuidados. Y entonces son en esos espacios donde se escuchan realmente qué está pasando, cómo están, cómo se sienten. Y, ay, oye, sí, a mí también me duele horrible la cabeza cuando vamos a la fiscalía, ¿no? O me llega un dolor a la espalda terrible cuando vamos a búsqueda, o regresando de búsqueda me da una entro en una depresión tremenda. O sea, entre ellas van interactuando y van identificando los distintos impactos emocionales y psicosociales que van teniendo. Entonces, esto para nosotras es muy importante porque justo nos sirve para ir identificando por dónde va a ir la siguiente sesión, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ir aterrizando? Entonces, nuestras sesiones regularmente duran 3 horas, dependiendo del número también de participantes, porque si de repente el colectivo es muy grande, pues se va a llevar un poquito más de tiempo, pero no pasamos las 4 horas, ¿no? Porque es algo pesado, ¿no?, en cuestión emocional. Sí se mueven muchísimas emociones, sí se les mueve ahí, ¿no?, muchos recuerdos. Entonces, pues también es pesado y hay que cuidar esa parte. Digamos que en este primer contacto, en este primer taller, esa es como la parte medular, ¿no? Como el identificar en dónde estamos paradas, con quién estamos, qué tiempo llevan en la búsqueda, ¿no? Cuáles han sido sus impactos más fuertes. Y después de esto, ¿no?, como de reconocer distintos impactos emocionales y psicosociales que han tenido y que siguen teniendo a partir de la desaparición de su familiar, bueno, armamos un esquema donde les preguntamos en qué parte del cuerpo les duele cuando sienten una emoción, ¿no? En qué parte del cuerpo sienten cuando están muy tristes, qué les duele, ¿no?, físicamente. Y muchas responden que el pecho,
¿no? O cuando están enojadas dicen, no, pues la cabeza, que por lo regular es cuando tienen estos acercamientos con las autoridades y nos dicen, no hombre, o sea, tuvimos una reunión fatal y llega con un dolor de cabeza a la casa, ¿no? O las piernas, siempre igual mencionan mucho el dolor en las piernas. Entonces, igual esto nos permite ir aterrizando, ¿no? A dónde van sintiendo el dolor, porque el desgaste emocional pues también se ve reflejado en el cuerpo físicamente y muchas familias enferman, ¿no? Sí. O sea, muchas familias a lo largo de este proceso se enferman. O sea, muchas de ellas nos han dicho, a mí se me han caído los dientes, ¿no? A mí ya me han tenido que hacer operaciones, otras personas han tenido incluso infartos, ¿no? O sea, de verdad es una situación bien triste, muy hasta compleja. Cánceres, ¿no? Que se han desatado, sí. Enfermedades ya terminales, diabetes. Sí, enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? Que vienen por el mismo impacto. Entonces también eso pues nos ayuda mucho a desahogar, ¿no? A sacar. Y algo que a mí me deja muy tranquila, ¿no? Que me deja con cierta satisfacción cuando son estas sesiones, es que ellas por lo regular llegan muy cansadas, muy tensas, ¿no? Y cuando se van con otra cara. Si bien hubo movimiento de emociones, a veces hay mucho llanto, ¿no? O a veces hay frustración, pero sí se van distintas. Y regularmente tenemos sesiones en 2 días, porque pues una a veces no es como, no llegamos a abarcar todo lo que quisiéramos, entonces siempre lo dividimos en 2 días. Y entonces el segundo día lo primero que hago cuando llegan es preguntarles ¿cómo durmieron? Y con mucha satisfacción escucho que al menos pudieron dormir, ¿no? Me acuerdo mucho de una señora de Veracruz que decía, tenía días que no podía dormir, Diana, pero fíjate que ayer, ay no, dormí, caí como piedra, hasta me extrañó, no sé. No, pues no es algo extraño, ¿no? Sino pudo hablar, pudo desahogar y pudo dormir tranquilamente. Y eso de verdad es un avance, es algo que es un impacto positivo, ¿no? En este tipo de acompañamientos y es algo que nos llama mucho la atención. Entonces, en estos espacios de las personas adultas, si bien utilizamos también dinámicas de juegos, ¿no? Que Pati y Mari compartían con las niñas y los niños, también se hacen dinámicas de juegos, de dibujos, de escribir, ¿no? También se realizan con las personas adultas. Como el eje central es la escucha, ¿no? Porque la mayoría nos dice que pues igual, ¿no? El impacto y las cuestiones emocionales se las guardan. Entonces las aíslan, ¿no? Y de la misma manera que hacen los niños y las niñas, las personas adultas lo hacen, ¿no? Y luego pues por eso se reflejan con los niños y las niñas, que se esconden para llorar, ¿no? Si están enojados, pues no dicen por qué están enojados o enojadas y solo como que agarran parejo, ¿no? Con toda la familia y entonces se aíslan y es de verdad un desborde emocional muy fuerte y que como se los decíamos en un principio son procesos no lineales, ¿no? Como de repente pueden estar con muchos ánimos entre ellas, ¿no? Y diciendo, no, sí puedo y la esperanza muere el último y dándose mucho cobijo entre ellas. Hay momentos en donde están hasta abajo, ¿no? Que dicen, no, es que yo ya no quiero vivir, yo ya no le encuentro sentido a la vida, ya no tengo esperanzas, ¿no? Yo no sé si voy a encontrar a mi hijo, a mi hija. O sea, de verdad hay este cansancio muy fuerte, ¿no? Y es completamente normal, porque si algo les comentamos a las familias es que la situación por la que atraviesan no es normal. O sea, no es normal lo que están atravesando. La situación de la desaparición es un tema que no es normal, si bien se ha vuelto común en México, no es normal, ¿no? Que eso es muy diferente. Sí. Entonces, pues sí, son impactos, o sea, súper complejos y que sí necesitan mucho apoyo y mucho acompañamiento, ¿no? Y estos espacios para las familias les han servido para eso, ser espacios de contención, donde ellas puedan hablar. Siempre nos dicen, es que yo vengo acá porque puedo desahogarme, puedo hablar sin ser juzgadas, ¿no? Sin ser señaladas. Lo que comentaba Pati y María en el episodio pasado de cómo es que nos ve mi comunidad, ¿no? Que una actividad que tenían ustedes con los niños y las niñas,
pues nosotros las tenemos en la parte adulta y es lo mismo, ¿no? Se sienten juzgadas, señaladas, estigmatizadas, ¿no? Sí. Criminalizadas incluso. Claro, y que justamente yo escuchaba a una señora que decía, ¿no? En los talleres, es que acá puedo yo hablar de todo, de este dolor, ¿no? O sea, somos como compañeras y hermanas del mismo dolor, y qué cosa que a lo mejor ya no lo hacen con sus amigas, por fuera, ya prefieren como no estar hablando de su hijo, de su hija que está desaparecida, o de lo que han atravesado, y también por ese miedo, ¿no? A que las critiquen, que las juzguen, porque pues lo han hecho, ¿no? Cruelmente la sociedad las ha juzgado. Y es cierto, ¿no? Ahí en esos espacios de escucha, pues encuentran como esa empatía, ¿no? Pues, de sus compañeras, de quienes llevan también la sesión diana, pues en las ocasiones también la compañera abogada, ¿no? Y es importante que ahí pueden hablar de lo que quieran, ¿no? Sin ningún miedo, sin ningún temor. Y que también a veces también con la familia no quieren hablar porque dicen, no, es que ya no quiero que mis hijos lloren más, o que mis hermanas que se preocupen, entonces se lo van guardando, ¿no? Pero pues sí, eso es como básico, que se les está dando estos espacios de escucha respetuosa. Sí, porque aparte hasta habla, ¿no? Como de que pues eso, se conforma su propia familia, ¿no? Sí, ¿no? Como que su familia se fractura de su familia como de sangre, ¿no? Como de esto, pero ellas lo mencionan mucho, ¿no? Nosotros somos una familia, ¿no? Porque justamente es lo que dices, hay esta empatía, esta forma de entendimiento entre ellas, ¿no? Que si una llora, saben que eso pasa siempre, entonces porque justo también lo comparten, ¿no? De que es que luego a veces lloro, ¿no? Y entonces entre la familia es que ya, ¿por qué sigues llorando? O esas partes también de luego decir, es que pues ya, ¿no? Como olvida, supera, ¿no? O sea, entonces pues son palabras muy pesadas, muy fuertes, que pues aunque sean, como yo decía, aunque sea mi familia, no lo entienden, ¿no? Entonces en este espacio, pues eso, o sea, si lloro, nadie me juzga, nadie me va a decir ya deja de llorar o supéralo, porque todas vamos en ese camino, ¿no? Pues de acuerparnos, de acompañarnos, ¿no? Entonces, como sí es muy, para ellas como estos espacios son bien importantes porque sí lo han tomado como su espacio, sí se han apropiado de y también sí se han conformado como en esta forma de familia. Sí. Sí, y lo que dice Mari y Patti es muy cierto, ¿no? Que como sociedad somos muy crueles, ¿no? Y nos falta mucha empatía con este tema en específico, porque sí, o sea, hay muchos casos que nos dicen esto, ¿no? Que la misma familia les dice, ya, ¿no? O sea, ya, dale vuelta a la página, vuelve a hacer tu vida, etcétera. O sea, pues no, o sea, no hay forma, ¿no? No hay forma que regreses a esa normalidad que venías viviendo, ¿no? Y eso es algo que siempre se los pongo en la mesa, que es bien importante que ellas tengan conciencia, ellas y ellos, ¿no? Las familias, que ellos no tienen la culpa de la desaparición de su familia, porque muchas de ellas, sobre todo las mamás, cargan con una culpa de la desaparición de su hija o de su hijo. De verdad que uno dices, oye, de por sí el dolor de la ausencia es inmenso y luego todavía cargar con culpas, de verdad es algo que las va acabando. Y justo eso siempre se los ponemos en la mesa, que si bien hay culpables, porque desde luego que hay culpables por la desaparición de las personas, pero no son ellas. Sí, exacto. Las familias no son las culpables, ¿no? Y eso es algo con lo que sobre todo lo vemos las mamás, cargan mucho, ¿no? Porque cuando van al Ministerio Público a poner la denuncia, si es hija o hijo, o sea, las juzgan, las señalan, dicen, bueno señora, ¿y usted dónde estaba? ¿Por qué no estaba cuidando a su hijo, a su hija, ¿no? O sea, cuando dices, oye, la carga de la culpa no va hacia mí, sino va hacia las personas, hacia los perpetradores que se llevaron a la persona, ¿no? Y eso es algo, exactamente, eso es algo súper recurrente. Entonces, ellas cargan de verdad muchísimo con culpas. Y eso es algo que siempre intentamos ponerlo en la mesa, que lo abren, que lo expresen, y sobre todo eso, ¿no? Que podamos bajar esas tristezas, esas emociones a que no se vayan a la culpabilidad, ¿no?
y que se menciona siempre eso, o sea, sí hay responsables, o sea, porque al final es un delito, ¿no? Y sí hay responsables, sí hay perpetradores, pero no son ellas, no son las familias. Y eso de verdad es fundamental siempre mencionarlo, decírselos, ¿no? Que entre ellas mismas lo compartan. Y justo cuando se les menciona este tema, ¿no? Cuando este tema se pone a la mesa de que ellas no son culpables, pues entre ellas mismas, ¿no? Van hilando y van diciendo, bueno, sí es cierto, o sea, pues sí, ¿no? Al final, pues mi hijo estaba estudiando, yo estaba trabajando, no es como que lo puedo estar vigilando todo el tiempo, y fue a la tienda y se lo llevaron, o sea, entre ellas también, ¿no? Se van apoyando, se van cobijando, como dice Mari, y se van entendiendo a eso, ¿no? A que es un problema que está fuera de ellas, que está fuera del alcance de las familias muchas veces, ¿no? Sí. Que no tiene que ver con ellas, con su familia, sino que viene esta problemática, es más grande, ¿no? Es esa raíz de esta ola de violencia que sucede en el país y que, bueno, les arrastra, ¿no? Y nos arrastra a todas y todos. Pero este tema para mí es fundamental siempre tocarlo con las familias, ¿no? Que la carga de la culpa no es hacia las familias, sino es hacia los perpetradores. Esto es bien importante, ¿no? Y bueno, también preguntarles a Mari y a Patti, ¿no? Desde sus espacios que han colaborado con las personas adultas. Ustedes ya Mari nos decía, bueno, sí vemos que les hacen muy bien estos espacios, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo notan el avance, ¿no? de las familias, de las personas adultas? O sea, si hay avance, no hay avance, ¿no? ¿Cómo es que ven estos impactos? Porque como yo muy particular recuerdo en el puerto de Veracruz, que de repente en las primeras sesiones les cuesta hablar y después ya no pueden dejar de hablar, ¿no? Ya tienen ese vínculo de confianza. Ustedes en esto que les ha tocado también intervenir, participar, etcétera, con las personas adultas, ¿cuál ha sido el avance más grande o el avance más significativo que han visto con las personas adultas? Pues bueno, yo recuerdo mucho pues que justamente, ¿no? Al inicio hay señoras que vienen como con mucha dificultad para expresar sus emociones, ni siquiera quieren hablar, no se la pasan llore y llore o solamente escuchando, como muy reservadas. Y es cierto, ¿no? Conforme avanzan las sesiones, empiezan a hablar y hablar y hablar, y también lo que veía mucho y me daba de pronto como mucho gusto, porque muchas de ellas dejaban de hacer hasta cosas que les gustaban, ¿no? O actividades físicas, o ya como que no se cuidaban, estaban como muy aisladas, encerradas en sus casas. Y yo recuerdo con mucho cariño a una señora que pues empezó a hacer hasta yoga, ¿no? Sí. Y que se animó a hacer sus ejercicios, y ella decía que le hacía muy bien eso, ¿no? Y que ya se estaba mirando a sí misma, ¿no? O sea, ya se empiezan a mirar en sus autocuidados y decir, pues sí, tengo que estar bien, para seguir buscando, ¿no? Para seguir en esta situación de lucha. Entonces sí, es como situaciones cuando son, y eso lo ves, ¿no? Que son constantes, que siguen yendo. A las señoras de Poza Rica, pues como también casi no hay muchos espacios o muchos momentos donde ellas puedan también hablar de lo que sienten, de lo que están viviendo, tal vez como me comentaba Diana, ¿no? Que van a las búsquedas, por eso se enfocan en las búsquedas, y que luego es cierto, en las búsquedas hay momentos en los que se ponen 2, 3 y empiezan a soltar lo que sienten, o hablan de su hijo, de su hija, pero no es lo mismo, ¿no? Esa contención grupal, de escucharse, de darse palabras de aliento. Yo las admiro mucho porque de pronto una compañera está diciendo, es que no tengo esperanza, y se suelta en llanto, pues muy desgarrador, y esa desesperanza, y entre ellas cómo se dan ánimos y le dicen, no, y tienes que ponerte fuerte, y sí duele, pero mira, vas a ver que como que le dan tantas palabras de aliento que a veces uno que tal vez no lo hemos vivido, nos podemos quedar como cortas, ¿no? En qué decirle, pero ellas encuentran las palabras perfectas y que le van a ayudar, ¿no? A
a esta persona. Entonces es como yo lo que he observado. Pues suma un poco, ¿no? Como esto que comenta Pati, ¿no? De si se les ve que, como lo que siempre hemos dicho, ¿no? Hay un cierto abandono de ellas mismas, ¿no? De este tema del autocuidado, ¿no? De estos ejercicios que tú igual les has hecho, ¿no? De como conocerse nuevamente, que les guste y así, como que se van con esas tareas de ahí indagar, ¿no? Ay, sí es cierto, me gusta esto y es esto, ¿no? De, es que ya me estoy asistiendo a una clase de yoga, es que estoy asistiendo a una clase de baile, y es que ahora yo hago esto, ¿no? Me dedico a hacer otra actividad que sale, que justamente le ayude, ¿no? Como a canalizar ciertas emociones, ¿no? Entonces, como esa parte la escucho mucho, ¿no? De que justamente llegan y entonces hablan, ¿no? Mucho de lo que están haciendo, ¿no? Fuera de, pero también esta parte, ¿no? Que decía Pati, cuando llega otra persona, otra integrante al colectivo, como que justamente tienen ya las herramientas, ocupan esas herramientas para poder recibir a esa persona, ese nuevo integrante. Entonces, las escucho como también, ¿no? Recuerdo que en un principio pues también era como complicado. Ellas, claro que son muy, saben de todo, ¿no? En temas de búsqueda, ¿no? O sea, ellas son expertas en la búsqueda y todo, pero siempre el tema de el impacto, ¿no? El cómo manejar sus emociones a veces pues les costaba porque justo eso, no sabían cómo, ¿no? Entonces, pues eso, se enferman y todo, y entonces con el proceso las escucho y de verdad parece que tienen de verdad esas herramientas que se les han brindado, las tienen muy presentes, las tienen ahí, ¿no? Entonces pasa justo esto, ¿no? Que llega un momento en que cuando es una nueva integrante, pues como dices, si bien los sentimientos y todo, o sea, no se les termina nunca, sino que justo como intentan ahí como a veces hasta controlar, pero quienes son nuevas, pues eso, ¿no? Es bien difícil hablar, es bien difícil hacer esa actividad porque les desborda completamente, porque claro, es reciente lo que está pasando. También como ver a las demás, escuchar que vienen de otros que buscan a su familiar desde años. Entonces como que todo eso para ellas es como todo un conjunto de emociones muy, muy fuertes, y entonces esto, ¿no? Entonces la abrazan, ¿no? Entonces desde esta parte de mira, sí, darle justamente las palabras perfectas, de encontrar esas palabras, de decir, mira, vamos a buscar, y entonces mira, aquí estamos todas, te vamos a ayudar, no estás sola, ahorita te vamos a dar este abrazo, ¿no? El ejercicio del abrazo del caracol, como toda esta parte que sí veo que sí hay un gran avance con las señoras, y también como desde el reflejo con las mismas, con sus hijos, ¿no? Con sus hijas también, ¿no? Porque justo si ya habíamos hablado en un tema anterior de esta parte de que de momento se sienten abandonados, entonces ellas como que regresan un poco a decir, sí es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues ponerle un poco más de atención, como ahora llegan y dicen, es que ahora fíjate que mi hijo me dijo que no sé qué, me dijo que se siente así, y entonces vimos otra vez el video, aprendimos juntos otra vez, sabemos controlar nuestras emociones, o es que tal día en la búsqueda me sentí de esta manera, ¿no? Entonces recuerdo, ¿no? Los ejercicios de respiración, y entonces me pongo a hacer estos ejercicios. Entonces como sí tiene muy presente todas estas herramientas que tú más que nadie nos ha ido brindando en este acompañamiento. O sea, sí de verdad se ve como este proceso avanzado, y que dices de momento, ¿no? Lo que decías hace rato, de momento pareciera que estás avanzando y ¡pum!, ¿no? Pero son como esas pausas, ¿no? Porque seguramente también, ¿no? Dentro de estas búsquedas
pues han estado encontrando personas y eso también para ellas es como un cierto alivio, pero también sigue como, les remueve otra vez estas emociones, ¿no? A cada una. Y entonces, pero más bien como que es esa pausa, ¿no? Entonces pues, continúan con estas herramientas. Sí, o sea, todo esto que nos comparte Mari es bien importante, es muy interesante, porque sí es cierto, ¿no? Que estos procesos que hemos acompañado sí se ven reflejados en su actuar, ¿no? Lo que dicen es bien importante, que ellas mismas nos comparten, ¿no? Por ejemplo, cuando interactúan con sus niños, niñas que les están cuidando, sí nos dicen, no, y es que antes me desesperaba un montón, ¿no? Y ahorita como que ya le dije, bueno, vamos a respirar, y eso lo han aprendido en los talleres, ¿no? En las sesiones, o sea, sí han tomado esas herramientas y sí las ponen en práctica, ¿no? O sea, sí es algo que hacen, ¿no? Sí es algo que procuran mantener y tener ahí presente. Y sí, desde luego que pues el tema de la búsqueda en sí es muy doloroso, y estas ambivalencias de emociones de repente cuando encuentran a un familiar, pues sí, desde luego flotan, ¿no? Porque si bien nos dicen, bueno, ya esa familia va a tener un poco de paz, pues también obviamente, ¿no? Hay una emoción ahí de la tristeza y la desesperanza terrible, porque dicen, no, es que yo no quiero encontrar así a mi familiar, ¿no? De la forma en que estamos encontrando a los demás, pero al mismo tiempo dicen, bueno, pues ya esa familia va a tener a dónde ir y visitarle, etcétera, ¿no? Entonces sí es algo bien complejo, ¿no? O sea, el tema sí es algo bien complejo, y tú pues intenta acompañar esos distintos procesos, ¿no? Que si bien han sido todo un reto para nosotras, pues sí hemos detectado el camino, ¿no? Y desde lo que nosotras hemos identificado y hemos puesto en práctica, pues sí vemos que les ha ayudado, ¿no? O sea, sí vemos que les ha ayudado, les ha apoyado, ¿no? Y algo que es fundamental también para que todas las familias volteen a verse hacia ellas mismas, ¿no? Y que abran ese tema del autocuidado, pues ha sido esto que mencionaba Mari Patti en algún momento, ¿no? Que se les dice, o sea, si ustedes no están bien, no van a estar bien para buscar. Y si ustedes no buscan, ¿quién va a buscar? Y ese es un tema central que a ellas les mueve, ¿no? Porque sí, justo les cae como ese 20 y dice, pues es que sí es cierto, ¿no? Y ellas mismas te lo dicen, o sea, yo que soy su mamá, si no lo busco, ¿quién lo va a buscar, no? Yo que soy el papá o la hija, hijo, etcétera, ¿no? O sea, siempre la persona que está al frente de la búsqueda, pues nos llega a compartir eso, ¿no? O sea, si yo no le busco, si yo no estoy ahí, ¿quién le va a buscar? Entonces, eso para nosotros es bien importante, porque de ahí les decimos, pues es que por eso son los autocuidados, ¿no? O sea, de ahí se desprenden los autocuidados, porque necesitan ustedes estar lo mejor posible para seguir enfrentando todo lo que conlleva un proceso de búsqueda, que tiene muchísimas líneas, ¿no? O sea, no solo es el proceso de búsqueda como tal, sino todos los impactos, toda su vida, cómo se les movió por completo, ¿no? O sea, esto que dice Mari, ¿no? De los ejercicios que les comparto sobre qué es lo que hacían en sus actividades, qué hacían anteriormente a la desaparición y qué hacen ahora, pues se ve un cambio radical, ¿no? Y esto para ellas es muy impactante, porque justo de repente dicen, oye, pues yo ya ni me acordaba, a mí me gustaba pintar, ¿no? Ya ni me acordaba, me gustaba mucho ir al cine o me gustaba mucho escuchar música cuando limpiaba, y hoy en día pues ni me gusta limpiar ni me gusta escuchar música, ¿no? O sea, no me interesa nada de eso, yo solo estoy enfocada en saber qué ha pasado con mi familiar, ¿no? Entonces cuando regresamos a estas actividades, a estos procesos de mirar hacia adentro, pues también les ayuda mucho a eso, a identificar que si bien el proceso es muy complejo, es muy doloroso, pues ellas siguen aquí, ¿no? Y necesitan de alguna u otra manera sacar eso mediante alguna actividad, ¿no? Y lo que decía Mari de que hay algunas señoras que han optado por actividades físicas, ¿no? O lo que compartía Mari de esta relación, ¿no? Cómo han mejorado la relación
relación con sus niñas y niños que se han quedado al cuidado, pues para nosotros es muy satisfactorio, porque sí vemos que estas herramientas, estas metodologías que hemos puesto en práctica, sí están funcionando, sí están aportando algo, sí están abonando, ¿no? al acompañamiento con las familias, y pues desde luego eso para nosotras es muy importante, es muy valioso, y les agradecemos también muchísimo a las familias la confianza, ¿no? Porque para ellas es algo muy delicado, ¿no? Lo que decían mis compañeras, no lo tratan con cualquier persona, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de unos señores en Veracruz, en el puerto, que decía uno de ellos, en mi trabajo nadie sabe, ¿no? Yo trabajo todo el día y en mi trabajo no saben que yo tengo a mi hijo o hija desaparecido, ¿no? O sea, en mi trabajo no lo saben, yo no hablo con nadie, yo no, o sea, en esa cuestión, ¿no? De que siente que nadie le va a entender y que lo van a ver diferente, porque es que si saben, me van a ver, yo no quiero que me vean diferente, ¿no? Y otras compañeras, otras familias han compartido que incluso han perdido sus trabajos porque tienen un familiar desaparecido, ¿no? Porque uno como sociedad seguimos sin prepararnos, sin saber sobre el tema, y entonces lo único que hacemos es repeler, ¿no? Y entonces estigmatizamos y hacemos de lado, y decimos, no, pues quién sabe por qué le pasó, pero entre que son peras y manzanas, pues mejor pongo mi rayita, ¿no? Y no me junto, ¿no? Y han perdido trabajos porque tienen un familiar desaparecido, sí. Han perdido muchas como Sí. cuestiones de su vida, ¿no? Sí. De su cotidianidad, desde el trabajo, desde justamente que si era tu vecino, pues eso, ¿no? Que dicen, ya no, pues es que ahora ya no me habla, y ya sí, o sea, como que se alejan, ¿no? Amigas, ajá, como que Claro. justo que estaban muy unidas haciendo actividades y lo dejan de hacer, incluso hasta que justo dicen, no, es que ahora en la escuela, pues ya hacen como que no quieren que mi hijo, mi hija, mi nieto participen, porque pues eso, seguimos justamente como sociedad, nos cuesta justo entender que esta violencia es tan grande que se ha perdido como esa como parte de un control, porque está descontrolado pues la violencia, entonces pensamos que justamente esta frase de a mí no me va a pasar, pues porque yo sí hago las cosas bien, como, ¿no? ajá, y entonces a mí no me tiene que pasar, ¿no? Pero no, o sea, nos puede pasar a todos y a todas, siempre estamos en esos constantes riesgos porque justamente hay una violencia demasiada descontrolada, ¿no? Entonces pierden amistades, pierden familias, pierden trabajos, realmente les viene un cambio radical muy fuerte en su vida, que justamente sienten que lo han perdido todo, ¿no? Que sienten que justo no tiene sentido la vida ya, ¿no? Entonces como se sienten como incluso a veces hasta perseguidas, ¿no? Entonces de que es que ahora... Y su seguridad está. Exacto, entonces como son tantos cambios para que realmente pues eso les afecta en todo su ser, así como tal, pues es muy complejo, ¿no? Es muy complejo que como todo lo que atraviesan, y que nosotros como sociedad pues justamente lo sigamos como no entendiendo, ¿no? Como es más fácil eso, no hablarle, no juzgarle mejor, ¿no? Porque para nosotros es más fácil decir, es que pues, porque, ¿quién sabe? Exacto, ¿no? O sea, replicamos lo que hacen otras personas, ¿no? Entonces pues está justamente en esta parte, ¿no? De que lo mismo, ¿no? En estar en esos espacios, pues ellas, ¿no? Se pueden entender, ellas, no, pues es que nosotros, a mí no me da miedo salir con ellas, ¿no? O sea, salimos, pues eso, ¿no? Se vuelven ese mundo, su mundo, claro. Se apartan de ese mundo para crear otro mundo de ellas, donde pues eso, se festejan sus cumpleaños, se recuerdan ciertos momentos, entonces aparte de tener actividades de búsqueda, justo también esto les ha ayudado como para tener otros espacios que les saque un poquito también de estas actividades. Entonces hoy queremos celebrar, no sé, el Día del Amor y la Amistad, y es entre ellas, ¿no? Hoy queremos celebrar la Navidad y es entre ellas, ¿no? Entonces como todas estas actividades las han ido realizando con ellas, o sea, solo con ellas, ¿no? Entonces
pero sí, justamente porque muchas también compartían, ¿no? Pues que ya no celebran ciertas festividades, cumpleaños, navidades, ¿no? Ahorita justo este mes de fiestas, pues para ellas es muy fuerte, ¿no? Es muy complicado y eso año con año lo hemos escuchado, ¿no? Que para ellas este mes, ¿no? Cuando nos ha tocado ir en talleres en estas fechas, pues les viene una emoción ahí, ¿no? Muy fuerte de llorar, de decir, es que para mí este mes es muy difícil porque en la casa ya no se celebra, porque se celebraba porque a él o a ella le gustaba participar, ella cocinaba, él adornaba, ¿no? Entonces es una fecha muy fuerte. Pero entonces, y entonces ahorita reintentan como volver a regresar a hacerlo. No es que sí lo quiero hacer ahora porque, pues sí, él seguramente ahorita estaría emocionado, estaría emocionada, entonces hay que hacerlo, ¿no? Entonces como hay muchísimas cosas. Sí, como a su memoria, ¿no? Empiezan a eso, a ya no, a lo mejor no aislarse y no quedarse en ese dolor, sino que dan ese paso de animarse a, pues eso, ¿no? A empezar a hacer las cosas para memorizar y para recordar a su hijo, a su hija, a su familiar. Y, y es así como bien significativo, ¿no? También eso les ha ayudado. Sí, pues todo esto, esta reflexión que nos comparte Mari, pues es parte primordial de por qué les decimos que es fundamental la red, ¿no? O sea, esas redes que ellas han hecho es fundamental para llevar este proceso, porque es un proceso de verdad, ¿no? Lo que decía Mari, o sea, se les mueve el ser por completo, ¿no? O sea, les cambia la vida, o sea, ya su vida no vuelve a ser la misma. Y entonces el que ellas hagan esta red les da un poco de más sentido, esperanza, ¿no? Que entre ellas se entiendan y sí nos ha tocado ver cómo se han convertido en familia, ¿no? O sea, sí somos ahí testigos, ¿no? De cómo los colectivos, para muchas de ellas, ha sido la única familia que les ha quedado, ¿no? En estos últimos talleres que tuvimos en Costa Rica, hubo una actividad sobre su árbol genealógico, ¿no? Y fue bien interesante ver cómo ellas describían su árbol genealógico y con el árbol genealógico que cuentan ahora, ¿no? Entonces la mayoría tenía un árbol genealógico un poco grande y se fue haciendo chiquito, hasta llegar a que cuentan con 2, 3 personas de la familia. Y decían ellas, pero ¿sabes qué? Que ahora mi familia es esta, ¿no? Somos todas. Y en efecto, entre ellas se celebran, se aplauden, se echan porras, entre ellas lloran, o sea, entre ellas se jalan, ¿no? Igual algo bien, muy emotivo, pero sumamente fuerte, que también me tocó en uno de los talleres justo en Costa Rica, que una de las señoras que ya tiene su caso es de larga data, ¿no? Ya tiene más de 10 años, decía que ella veía que iba a ser muy complicado encontrar a su hijo, ¿no? Sin embargo, que lo que le daba ese empuje de seguir, de continuar en las búsquedas, era que a través de encontrar a otros y a otras, sentía que encontraba a su hijo, ¿no? Dices, oye, qué fuerte, sí, pero qué nivel, y de verdad, o sea, es como esta sensibilidad tan profunda, tan grande, o sea, qué nivel de amor, porque es un acto de amor, ¿no? Lo que hacen, o sea, qué nivel tiene este pensamiento, ¿no? O sea, de decir, bueno, yo no sé si voy a encontrar a mi hijo, porque ya tiene muchos años, había otros procesos de cómo desaparecían a la gente, ¿no? Y yo no sé si voy a encontrar a mi hijo, a mi hija, lo más seguro es que no, por la temporalidad, pero en estos cuerpos, en estas personas que hemos encontrado, ahí va un pedacito de mi hijo, de mi hija, y por eso sigo, ¿no? Dices, o sea, de verdad es lo más humano que tú te puedas encontrar y que sigamos como sociedad estigmatizando ese tipo de gente. De verdad, nos falta muchísima empatía para entender la problemática que va más allá de quiénes, qué hicieron, ¿no? O sea, seguro en algo andaban. O sea, nuestro discurso, nuestra narrativa tiene que saltar esa barrera, ¿no? Tenemos que traspasar esa línea de decir, pues es que en algo andaban, ¿no? O sea, yo creo que ya está
estamos en un tiempo tan difícil, en momentos tan difíciles, donde ese discurso, ¿no? Esas ideas, necesitamos romperlas, necesitamos terminar con ellas para que como sociedad pues también vayamos avanzando y abonando, ¿no? A estos procesos, porque de verdad las familias necesitan mucho apoyo. O sea, si tú quieres ser voluntaria, acércate a los colectivos y pregúntales qué necesitan, ¿no? O sea, tampoco es como ir a invadir y, o sea, siempre es preguntando desde el respeto, desde el amor, desde la empatía, ¿qué necesitas y cómo puedo ayudarte? Sí, porque justamente muchas veces también ellas lo comparten, ¿no? Que, o sea, no pide más hacia la misma sociedad, sino que solo, pues, no ser juzgadas. Claro. Y eso, ¿no? Como, o sea, como a veces es que no pedimos otra cosa más que no ser juzgadas y que no nos vean como esos bichos raros, porque también se ha compartido eso, ¿no? Es que nos ven como si fuéramos algo raro, como si fuéramos algo diferente, ¿no? Y entonces pues para ellas es como muy fuerte, ¿no? Decir, es que, o sea, yo no pedí esto, ¿no? Claro. Entonces, pues solo piden esa forma de no juzgar, de empatía, ¿no? Incluso, pues eso de, ay, pues quiero que nos ayuden compartiendo, ¿no? Compartiendo fichas, pues que si nos ven, pues eso, si andamos en una búsqueda en vida, pues eso, ¿no? Que nos ayuden con lo que agua, luego a veces hasta incluso ellos tienen sus botecitos pues para seguir haciendo estas actividades porque claro, sumándole a tantas cosas, económicamente es otro tema, ¿no? Muy fuerte y entonces pues necesitan sostener sus actividades, ¿no? Entonces se van a marchas a la Ciudad de México, hacen actividades en donde están y todo. Y eso requiere, pues económicamente también, se requiere el recurso económico. Y bueno, entonces, pues si también está desde nuestro apoyo, quererles sumar, pues está eso, ¿no? Hacer estas pequeñas acciones de, pues, pasar, de tomar una ficha, pegarla, ¿no? Y compartir, a veces las fichas, pues desgraciada, no sé, como desafortunadamente, en las redes sociales nos hemos invadido de fichas y de fichas y de fichas, ¿no? Entonces hay miles de grupos de desaparecidos, de páginas, ¿no? Donde están buscando, entonces pues eso, si nos encontramos una ficha, también compartirla, ¿no? Entonces, bueno, lo que solicitan mucho las señoras. Sí, ¿no? O sea, estas pequeñas aportaciones para ellas son muy significativas, ¿no? Muy significativas. Y de verdad, o sea, ¿cuánto tiempo nos puede tomar, ¿no? Darle un clic a las fichas y a lo mejor, ¿no? Desde otro punto dices, bueno, ¿y eso, o sea, en qué beneficia? Se han encontrado personas por compartir este tipo de fichas. En otros estados, incluso en otros países, se han encontrado personas por compartir fichas, ¿no? Por compartir esta información. Entonces, de verdad, es algo que pues lo podemos hacer desde casa, desde donde estemos. Si vemos una ficha, como dice Mari, compartirla, no pasa nada, ¿no? No nos quita nada y apoya y aporta mucho a las familias a seguir visibilizando su lucha, sus procesos, ¿no? Muchas de las nos ha tocado que hemos acompañado actividades fuera de los talleres, ¿no? Como en murales, en exposiciones fotográficas, en presentaciones, y nos ha tocado ver cómo gente de la calle nos avienta cosas, ¿no? De que se dicen groserías. Cosas muy tremendas, o sea. Y dices, o sea, ¿por qué somos tan crueles, no? O sea, ¿por qué tenemos esa idea, esa satisfacción de lastimar a las personas? Tú no sabes por lo que están pasando, ¿no? O sea, de verdad, son impactos, o sea, increíblemente fuertes, ¿no? Que a veces es muy difícil de describirlo. Y entonces sí nos ha tocado ver a gente, o sea, súper cruel, ¿no? Gritando, señalando, aventando incluso, ¿no? Objetos. Y también nos ha tocado la otra parte, ¿no? Ver a la gente que se une, que es empática, que pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿De qué se trata? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo aportar? ¿No? Entonces, todos estos ejercicios que de repente ustedes ven en las calles, ¿no? Que si ya hubo una manifestación, que se están pintando en la calle, o sea, que si hay cosas en la calle, no tienen otra intención más que dar a conocer y visibilizar lo que está pasando. O sea, no tienen otra intención de molestarte tu día, ¿no? De que no llegues al trabajo, o sea, no hay esa intención.
la intención que guarda es el simple hecho de compartir su búsqueda, sus actividades, sus procesos, ¿no? O sea, no es una intención de perjudicar a nadie. Sí, claro. Perdón, porque aparte lo hemos pensado como sociedad que justamente eso está muy apartado de, ¿no? Que, Sí. de eso, sin embargo, no es parte también de un problema que a todos nos afecta, ¿no? O sea, el hecho que decías, ¿no? Que llegues media hora por una marcha y llegar media hora tarde, o sea... Es reparable, ¿no? Claro, exacto, o sí, sea... pero las vidas de las personas, sus sueños, sus historias, les cortan todo, ¿no? Tanto a las personas que desaparecen como a sus familiares, porque cambia todo radicalmente, ya no hay es como un antes y un después, y pues pierden tantas cosas, ¿no? Las familias en conjunto, ¿no? Claro. Y en realidad sí es pues hay que unirnos, se les invita a las personas eso, que empiecen a abrir sus corazones y que en realidad se solidaricen y que no estén con esos pensamientos de prejuicios, porque eso no lleva a nadie, porque nadie merece que los desaparezcan, que los maten de esa forma, porque se han encontrado pues cuerpos lamentablemente muy lastimados, de unas formas en que nadie merece ese sufrimiento, ese nivel de dolor, y que eso también les duele a las familias, ¿no? Y que ya no va a volver a ser lo mismo, ¿no? Porque también es otra parte, ¿no? ¿Qué pasa cuando encuentran a su familiar, ¿no? Es algo como bien complejo y más bien hay que unirnos con ese amor, con esa solidaridad, con estas familias y si a lo mejor, como decía, ¿no? Desde compartir las fichas, en las fichas también recomendable poner puntitos o así como comentarios para que esa ficha no se pierda entre tantas, entonces hay que seguir uniéndonos desde nuestras formas a estas luchas. Sí, pues bueno, todo esto que comentamos pues tiene que ver con todo lo que sale en las sesiones, ¿no? En los talleres. Y bueno, digamos que como última actividad para ir cerrando la sesión y que no se vayan como estas emociones abiertas, sin aterrizar, etcétera. Siempre se les invita a que hagamos ejercicios corporales, ¿no? Ejercicios de respiración, que nos vuelvan a regresar, ¿no? Que nos relajen. Incluso les gusta mucho que de repente hacemos esta actividad de cierre de masajearnos entre nosotras, ¿no? O sea, hacer este ejercicio de entre todas darnos un masaje y les relaja un montón y les hace ir más tranquilas, ¿no? Incluso hasta contentas o satisfechas, ¿no? Sí. Y les da mucho sentido, ¿no? El salirse desahogadas. Siempre me dicen, ay, me siento menos pesada, ¿no? O sea, físicamente lo sienten, ¿no? Sí. Ay, me siento menos pesada. O cuando estamos haciendo estos ejercicios corporales de estiramiento, o sea, se escucha cómo les truena el cuerpo, ¿no? Y a todas nos ha pasado, ¿no? Que de repente movemos el pie, la piel, ay, la rodilla, no sé si eso a nosotras nos pasa en nuestra cotidianidad, que no cargamos con un dolor tan fuerte como es el que cargan las familias. Ahora imagínense ellas, ¿no? Todo el tiempo están con estos dolores y entonces estos espacios les reconfortan, les apoyan, ¿no? Y de verdad se van más tranquilas, ilusionadas incluso en algunos casos, ¿no? Como con una esperanza de, bueno, estamos todas juntas, sí se puede y así hay que seguirnos, así se ve una unión. Claro, y sí, esa unión entre los colectivos es bien importante y cuando las familias se unen a un colectivo les cambia la vida y la percepción de cómo buscar, ¿no? Y eso se me hace bien interesante. Sí, y justamente, ¿no? Sí, yo en algunas ocasiones he ido a compartirles estos ejercicios de respiración, de movimiento, y se les ve sus rostros, ¿no? Como sus ojitos de pronto les brilla, ya hay una sonrisa, como que una sensación de descanso. Y es que es eso, pensamos que somos como seres como apartados, nuestro cuerpo está apartado de nuestra mente, de nuestras emociones, y no, todo está bien conectado y entonces también el cuerpo habla y esos dolores hablan a través del cuerpo y pues muchas técnicas de respiración son súper valiosas y que tienen ellas en su vida diaria, ¿no? Que no necesitan a alguien que les esté como diciendo ahora haz esto, sino que ya lo adquieren y lo pueden como hacer cuando encuentran
estos momentos difíciles, como conectar con su cuerpo y su respiración, les ayuda bastante. Sí, pues, si bien lo decías, ¿no? En principio que cuando llegan, pues, sí o sea, pareciera que llegan bien, pero sí se les ve en la cara un poco cansadas, ¿no? Así como de, vienen como, pues, con ciertos ánimos, ¿no? Entonces, como que salen carcajeándose, salen ahí entre ellas, luego echando ahí el relajito, ¿no? Entonces, se nota ese cambio de antes de llegando y en el cierre, ¿no? De que este aplauso que luego por lo regular es parte, ¿no? Exacto. Entonces, esa pequeña actividad que pareciera que es algo fácil, ¿no? Para ellas es también muy significativa, ¿no? Porque justo salen diciendo, entonces es que ahora hay que hacer esto y esto y esto, ¿no? Y si bien luego de momento, es que ya me cansé, y es que no sé qué, es que para esta semana tenemos actividad, y entonces se quedan así, terminan diciendo, sí, no, entonces la semana vamos a hacer esto y esto y esto, y entre ellas luego se reparten esas actividades, entonces, sí, yo puedo hacer esto, y entonces terminan en un cierre con otra energía, con otra forma de ver también otra vez el mundo, ¿no? Como con esta parte de la esperanza, ¿no? Entonces, sí se nota, ¿no? Sí se notan estos cambios. Yo lo veo, ¿no? Como mucho cuando se están despidiendo, y entonces se les nota ya la cara, sí, exacto, entonces pues se ven ya un poco más distintas, ¿no? Entonces el llorar, el hablarlo, el seguir ahí como justamente compartirse todo, les ayuda a quitarse de momento ese cúmulo de cosas que van pasando en sus actividades cotidianas, pues bueno, es como que se rompe esa bolsita, ¿no? Entonces, bueno, ya se sienten más tranquilas para poderse ir. Sí, pues eso es como, digamos que de las primeras sesiones, ¿no? Como de lo que encontramos en las primeras sesiones. Y bueno, nosotras llevamos un proceso de acompañamiento de más de 5 años, específicamente con 2 colectivos, uno en Poza Rica y uno en Veracruz Puerto. Y bueno, pues a lo largo de esos 5 años han sido ya muchísimas sesiones, pero digamos que como de un primer momento, bueno, esto es como lo que pasa en las primeras sesiones, ¿no? Como en el primer proceso de acompañamiento. Y seguro en otro episodio, en otro momento, pues les compartiremos más técnicas de acompañamiento, ¿no? Esto que dice Patti sobre los ejercicios de respiración. En algún momento ella nos puede compartir esos tips, ¿no? Que nos enseña a hacer esos ejercicios de respiración, porque son muy importantes, ¿no? Lo que decía Patti, o sea, sí, pues cotidianamente respiramos, ¿no? Y andamos, pero muchas veces no nos detenemos ni siquiera a escuchar nuestra respiración, a respirar adecuadamente. Muchas de ellas les duele luego el pecho o la espalda por una mala respiración, ¿no? Entonces estos ejercicios también nos ayudan a eso, ¿no? A sentirnos mejor. Y bueno, ya en algún momento podremos tener ese episodio con Patti, ¿no? De estos ejercicios de respiración, ejercicios corporales que nos ayuden a destensar nuestro cuerpo, nuestra mente incluso, porque esto que decía es muy valioso sobre que el cuerpo y la mente no son dos cosas distintas y separadas, ¿no? Es parte de, y es bien importante atenderlas, ¿no? A la par y de igual importancia. Y bueno, creo que por el momento es lo que les podemos compartir desde el proceso de acompañamiento que como Toltepeyo lo damos a personas adultas, y que si en algún momento ustedes quieren saber más, ¿no? Tienen alguna pregunta, duda, comentario, pues no duden en contactarnos a través de todas nuestras redes sociales, y ahí les vamos a estar contestando. También si tienen sugerencias, si quieren que hablemos de algún tema en específico, también, ¿no? Tengan la confianza y la certeza de que, bueno, si está en nuestras manos, obviamente lo vamos a hacer. Y pues no sé si quieran agregar algo más. No. Pues lo que les comentábamos hace un rato, si ustedes quieren apoyar de alguna u otra manera a los familiares de personas desaparecidas, pues lo pueden hacer de distintas maneras, ¿no? Como decía Mari, Patti, desde compartir una ficha
ir con ellas, ¿no? Preguntarles, acercarse, qué necesitan, en qué les puedo ayudar. Y si ustedes ven alguna marcha, alguna manifestación, algún acto en la calle, ¿no? Que vaya relacionado con el tema, no se enojen, no se enojen, intentemos no juzgarlo, no señalarlo, ¿no? Algo les está atravesando a esas familias y es un dolor profundo que de verdad ellas mismas nos lo dicen y nos lo comparten. Lo hacemos porque no queremos que esto siga pasando, no queremos que tú atravieses esta situación, por eso lo hacemos y eso de verdad es un acto inmenso de amor, porque no solo están peleando por su causa, sino por la de todas y todos, ¿no? Por la de todas y todos y porque tengamos una sociedad más libre, justa y amorosa, ¿no? Entonces, de verdad, no juzguemos, no señalemos y mejor intentemos entender la situación por la que están atravesando las familias y ver de qué manera podemos apoyar. Sí. Y pues muchas gracias nuevamente a todas y todos por escucharnos y les estaremos viendo en un siguiente episodio. Adiós. Adiós.